Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok. Bueno, lo que estaba diciendo Roberto entonces respecto del retiro, yo estaba mirando algo. No, más levantadito. Exacto. Muchas gracias. Algo que estaba mirando es la importancia de por qué irnos al retiro, ya que gracias a Dios tenemos en este momento la oportunidad de Chinchón, pero ¿qué es lo que nos motiva realmente a poder, a querer apartar un fin de semana para retiro? O sea, una de las cosas que vamos a ver, y yo estaba viendo los temas que vamos a estar compartiendo en el retiro, y tiene que ver mucho con sanidad, tiene que ver mucho con sanidad interior, tiene que ver mucho con liberación. Y yo no sé hasta dónde realmente lo necesitamos cada uno de nosotros, pero yo, por ejemplo, por mí, yo decía, yo anhelo ese día. O sea, anhelo ese día porque cada vez que nosotros nos reunimos, algo estamos avanzando a nivel espiritual. Entonces, una de las cosas que muchas veces nos planteamos es qué hago en España o de qué manera puedo servir a Dios, cómo salgo de mi pecado, cómo salgo del estancamiento o de una atadura. ¿Qué hago con mi empleo? ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿Dónde puedo servir mejor a Dios? ¿Por qué no me curo o con qué propósito? Entonces, cada una de estas cosas son cosas que nosotros necesitamos muchas veces, o sea, que Dios nos hable directamente. Y yo creo que vamos a tener una oportunidad muy bonita. Ahora, ¿quién necesita un retiro? Toda persona que inicia en los caminos del Señor o desea crecer espiritualmente. Entonces, ya que estamos en estos momentos en un caminar, hay unas cosas que vamos a descubrir que Dios va a hablar directamente a cada uno de nosotros respecto a cosas que nos están estorbando en nuestro servicio a Dios, que no nos están dejando ser... como cuando un coche que está diseñado para ir a 150 por hora y va a 70. ¿Qué es lo que sucede? Algo le está funcionando mal porque su diseño es para ir a una velocidad mayor. Y yo no sé cuántos se sienten así, pero yo muchas veces me he sentido así, como un coche que puede ir más, pero va lentamente y va ahí como que pesado y como que suelta gas. No estoy hablando de peditos, pero suelta gases de todos los colores. Entonces, porque hay algo que se está quemando que no es lo que se debe quemar. Entonces, hay una situación que a mí me llamó muchísimo la atención. Hice un ejemplo de algo que sucedió en Portugal con un pastor, que él nos había pedido que oráramos por su madre, porque su madre estaba en estado de coma en un hospital y estaba en un país diferente. Resulta que él fue supuestamente a visitar a su madre porque como ella estaba en estado de coma, ya en cualquier momento ella podía morir. Y él fue y dice que cuando él se acercó a ella, él en ese momento comenzó y le dijo, Señor, dame una palabra para mi madre. O sea, imagínense cómo es eso de pedirle a Dios una palabra para alguien que está en estado de coma. Pero cuando alguien está en estado de coma, ¿qué es lo último que pierde? La audición. Entonces el médico le había dicho eso. Ella puede ser que le esté escuchando. Por lo tanto, cuide bien lo que le va a decir. Y entonces él dijo, ok, si esta es la única oportunidad que tengo, que Dios me use. Entonces dice que se acercó. Su madre era una mujer muy comprometida en la iglesia. Su madre era una mujer que siempre estaba pendiente de que la iglesia estuviera limpia. Su madre era una mujer cuidadosa de que ella llegaba siempre una hora antes de la reunión, oraba por cada silla, ungía las sillas, ponía desodorante en el baño de la iglesia. O sea, ella siempre se esmeraba por todo, por atender bien a las personas cuando llegaban. Entonces, imagínense la pérdida que en estos momentos estaba haciendo para la iglesia tener a esa mujer tan cuidadosa de todo en un estado de coma. Y dice que él llegó donde ella y le dijo, mamá, tú no te puedes morir todavía, la iglesia está sucia. Y ella despertó. Imagínense que cuando él nos contó, o sea, en la reunión de pastores, cuando él llegó y nos contó, mi madre salió del estado de coma, o sea, porque hubo algo que a ella la despertó, ¿no? Y fue cuando él le dijo, mamá, la iglesia está sucia. O sea, cuando tú has sido diseñado con un propósito de Dios para algo, tú te vas a frustrar si no cumples con el propósito para el cual Dios te diseñó, ¿no? Entonces, ella volvió de nuevo y hoy está sirviendo al Señor, ¿no? Pero está sirviendo al Señor fruto de que hubo algo que la motivó a que saliera de ese estado de coma en el que ella estaba y volviera de nuevo
a servir en la casa de Dios. Entonces yo digo, Señor, ¿cuántos de pronto muchas veces estamos así? Ya el aparatito del corazón está tic, 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 o sea, como que ya está casi. Y digo, y el Señor nos da una palabra que enseguida nos levanta. O sea, ¿qué es aquello que tú sabes que tú no soportarías que en la obra de Dios estuviera mediocre? ¿No? ¿Qué es? Yo me imagino Tito tiene que ver, cuidado con la alabanza, no está bien, o sea, en un momento, yo imagino Michelle con los contactos de la gente, o sea, cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha puesto como una carga dentro de la obra de Él y dentro del servicio. Entonces, si estuvieras en un estado de coma, ¿cuál sería la palabra que a ti te haría reaccionar para de nuevo volver al servicio y a todo eso, ¿no? Entonces, aunque nos pareció muy gracioso, esto fue algo real, no es un ejemplo, fue algo real y fue algo que se dio, y realmente yo sí quiero motivar a todos. O sea, este es un momento especial, este es un momento clave, y mucho más con todo lo que estamos estudiando de Nehemías. Lo que dice Robert, nosotros no vivimos por las tradiciones humanas de que ahora comienza el año y todos los juramentos y todos los propósitos que hacemos, y este nuevo año sí bajo de peso, y este nuevo año sí, y resulta que no. Pero lo que sí es, Señor, he decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. Entonces, esta es una nueva etapa, y en esta nueva etapa, no porque comience ahora el año, bueno, qué bendición que comenzamos aún a nivel legal una nueva etapa, o sea, en cuestión de un nuevo año que inicia, a nivel físico, exactamente, que nos marca una nueva etapa, pero que también nos motivemos a decirle, Señor, algo nuevo que nazca en mí, algo nuevo, o sea, embarázame de algo nuevo que realmente sea dado a luz por tu Espíritu Santo, porque, o sea, es así. Entonces, de esa manera quería motivar a cada uno para que podamos estar y podamos disfrutar de este tiempo que vamos a tener entonces de retiro. Y bueno, ya, ahora que dice Robert que ha acaparado el púlpito, pero es que él fue el que me dijo que terminara con Nehemías, ya que lo habíamos comenzado. Quería también en esta tarde poder motivar a cada uno a que ya terminando la fase de Nehemías hagamos algunas conclusiones. Así que por favor vamos a abrir entonces hoy nuestras Biblias y vamos a continuar con Nehemías, porque la semana pasada estuvimos viendo algunas de las características y ustedes no se imaginan cuán divertido ha sido. Para mí, yo me he reído en estos días con Nehemías, la cosa más tremenda. Y es que a veces comienzo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que yo comienzo a darle rienda a la imaginación y pienso en un momento, si cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos diera la oportunidad de reconocer a otras personas, porque no sabemos si nos reconoceremos allí. Pero imagínate que sí, nos podamos reconocer. A mí me encantaría reconocer a Nehemías, ¿no? A mí me encantaría verle y decir, Nehemías, vaya personaje que me hizo reír tanto por el liderazgo tan marcado que tenía, ¿no? Y hasta nos veníamos riendo en el coche cuando veníamos hablando de eso, porque de pronto dice, ¿cómo lo reconocería? ¿No? Y decía Tito, de pronto todavía tiene en la mano los pelos que le arrancó a los discípulos, que dice ahí, o sea, ¿cuáles son las marcas que tiene cada uno que lo identificaríamos? Yo pienso, ¿cómo identificaría a Abraham? ¿Cómo identificaría? A mí me encantaría conocer a los grandes. ¿Y Adán? Adán, lo sabemos cómo estaría. A Adán va a ser muy fácil reconocerlo, y a Eva. Exacto. Pero, ¿y a los demás? Entonces yo a veces me pongo a imaginarme, ¿cómo será si nos reconociéramos? ¿No? Si nos reconociéramos, ¿qué sería lo que nos identificaría a cada uno de nosotros para ser fácilmente reconocidos? O sea, como si se hiciera una caricatura de cada uno de nosotros. Ustedes saben que en la caricatura, ¿qué es lo que se marca como característico en una caricatura? Los rasgos más marcantes, exacto. Entonces yo a veces me pregunto, Señor, ¿de qué manera yo sería reconocida? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los rasgos marcantes en cada uno de nosotros? Y la verdad es que me hace mucha gracia, me da mucha ilusión y me da mucha risa solamente ponerme a pensar en eso. Entonces, pues bueno, continuando con Nehemías, una de las cosas que estábamos viendo en cuanto al liderazgo de Nehemías es que Nehemías, el trabajo que él tenía era un trabajo muy importante, porque era nada más y nada menos que en el palacio del rey,
¿En qué país era? ¿Se acuerdan? Era en Persia, que hoy es Irán. Entonces él estaba sirviendo al Señor allí. Él no había sido de los deportados para Babilonia, pero sus padres sí. Entonces, cuando él escucha que un hermano de él llega, Hanani, y le cuenta, cuando él pregunta por Jerusalén y dice, la ciudad de nuestros padres, ¿no? O sea, él no había vivido en Jerusalén, pero él escuchó, o sea, cómo está el lugar de nuestros padres. Y fue cuando Hanani le dijo, no, las murallas están destruidas y todo lo que hay son escombros y todo eso. Y dice que él le dio dolor. Y yo pensaba en un momento, ¿cómo puede haber sentido dolor si él no tenía sus recuerdos allí? Era el lugar de sus padres, ¿no? Porque Dios puso en él una carga y un peso por algo que Dios le había entregado a sus padres, por la heredad que Dios le había entregado a sus padres. Y eso me impactó muchísimo porque yo en un momento pensaba, o sea, si tú no tienes allí como que mucha cosa, ¿para qué te vas a esforzar tanto? Y dice que Dios le dio entonces gracia delante del rey para que le diera un permiso y le diera también los recursos financieros para poder reconstruir Jerusalén y construir los muros y traer de nuevo el sacerdocio, activar de nuevo el sacerdocio, porque ya todo el mundo ya estaba completamente, o sea, habían perdido las esperanzas de que volviera Jerusalén a ser restaurada. Ahora, cuando estaba viendo cada una de estas cosas, veía para nosotros, de pronto Jerusalén no nos dice nada, pero ¿cuántos de nuestros sueños han sido derribados? ¿Cuántos de nuestras ilusiones han sido rotas? ¿Cuántos hogares están sin protección? ¿Cuántas familias están desprotegidas porque no hay muro? ¿Qué hace un muro? Un muro protege, pero también un muro ¿qué hace? Separa, ¿verdad? Separa el peligro de la unidad. Hoy se han creado muros, pero ¿muros para qué? Para autoprotegernos. Mejor aquí una línea roja que nadie se acerque para que no me estorben ¿cómo es que se llama? Mi comodidad o mis tiempos tranquilitos, pero el Señor es especialista en sacarlo a uno de la comodidad. El Señor es especialista, como lo hizo también, ¿se acuerda? Con uno de los discípulos cuando estaba durmiendo la siesta y el Señor le habló y le dijo que fuera ¿hacia dónde? A compartirle a un etíope que iba en una carroza, ¿se acuerdan? A Felipe, muy bien. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Felipe estaba durmiendo la siesta. Yo creo que era español. Yo creo que Felipe tenía algo así de sefardí, alguna cosa así. Y Felipe estaba descansando. Imagínense que el Señor nos incomoda en los momentos en que estamos lo más de tranquilos. O sea que el hecho de estar durmiendo no es una excusa para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces resulta que Nehemías, lo que nos narran todos los capítulos hasta el 7 que vimos la vez pasada, era que Nehemías había ido y había reconstruido. A partir del capítulo 8 al 13, que es donde vamos a ver entonces ya hoy, por eso estaba haciendo un resumen, él lo que hace es comenzar a trabajar la unidad dentro del servicio y el llevar a las personas a la importancia del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. O sea, porque cuando yo creo que todo lo que he estado haciendo está correcto, ¿no? Algo anda mal. Yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, examíname, como decía el rey David, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque, Señor, tal vez de pronto yo he cometido errores, ¿no? Y tú tienes que hablarme a mí. Porque ¿saben una cosa? Que alguien nos diga nuestros pecados, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a tapar los ojos, porque no nos interesa que otros nos digan, o estamos tan acostumbrados a que nos digan cosas que no le vamos a parar bola. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos dice, esto no está correcto, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo nos dice, eso causa una tristeza, eso causa una cosa tan tremenda. Yo me acuerdo una vez que yo intenté, che, voy a aprender. Y estando aquí en España, yo me acuerdo que ese día Robert me preguntó no sé qué cosa, yo le respondí como normalmente respondería una española a su marido. Y yo en todo el día
estuve y por dentro tenía como una tristeza. Y yo decía, Espíritu Santo, algo está pasando en mí, ¿qué pasó? Y el Espíritu Santo me dijo, ha pasado desde el momento en que le respondiste así a Roberto. Y yo, pero si así responde todo el mundo. Si eso aquí es normal. Y el Señor me decía, no es así para una mujer de Dios. No es así, ¿no? O sea, ¿cuáles son las leyes que te rigen? ¿Las terrenales o las celestiales? Y dije, pues Señor, las celestiales. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, él ni se acordará. Y Roberto ni siquiera se habrá dado cuenta. Entonces el Señor me decía, ok. Y dije, no, yo que me voy a poner a hacer un forcejeo con Dios. Exacto, un pulso con Dios. Yo dije, no. Le dije, ¿sabes qué? Esto rápidamente se resuelve. Robert, mi amor, ¿sabes qué? Perdóname porque yo hoy te respondí mal. Y me dice él, ¿y a qué horas? Él ni siquiera se había enterado. Entonces yo dije, ay, qué guay. Ni siquiera se enteró. Más fácil me lo puso a mí. Le dije, ok, pero aunque él no se haya enterado, el Espíritu Santo a mí sí me redarguyó. Entonces yo le decía, Señor, yo no tengo que imitar a nadie ni tengo que portarme como nadie. Yo tengo que ser la persona que Dios diseñó. Y ya. Y fluir conforme al diseño del cielo y no al de la tierra. Digo, ¿por qué tengo que forzarme en ser alguien que no soy? ¿Ves? Entonces eso me dio tanta tranquilidad. Y luego de eso comencé como con una alegría tan grande en mí, maravillosa. Y yo decía, qué guay es cuando volvemos en amistad con el Señor. Y todo vuelve. Y él ni siquiera se había enterado. Y dice, o sea, podía ni siquiera haberle dicho nada a Roberto y nada hubiera pasado. Pero el Espíritu de Dios lo que quería ver era qué tan obediente yo era. ¿Ves? Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Yo como ya he llevado tanto golpe que prefiero ser obediente ya rápido. Entonces es mejor rapidito y no alargar el dolor, no alargar el proceso. Entonces, Nehemías 9 nos habla entonces de que ellos volvieron a la ley de Dios, o sea, se humillaron y volvieron a la ley de Dios. O sea, todo el proceso que fue llevado a cabo, ¿no? Entonces, de ahí nos recuerda a 2 de Crónicas 7:14, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, esa promesa que había sido dada por Dios comenzó a cumplirse. O sea, el pueblo comenzó a limpiarse, a confesar sus pecados. Entonces, yo no voy a confesar mis pecados cuando hay arrepentimiento y cuando hay remordimiento, porque saben que son dos cosas muy diferentes. El arrepentimiento es cuando yo me encuentro con mi realidad, ¿no? Y le pido perdón a Dios. El remordimiento es cuando fui pillado y me toca pagar ¿cómo es que se llama? Consecuencia. La consecuencia, exacto. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, o yo me arrepiento o puedo vivir en remordimiento. Entonces hay personas que lloran, pero no por arrepentimiento, sino por remordimiento. ¿Ves? Y yo una vez escuchaba a alguien en la prisión que me decía precisamente eso. Y es que Dios no tiene misericordia de mí que lloro todos los días. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que te lleva a llorar todos los días? Y me dice, el hecho de saber que me voy a perder 5 años de la vida de mis hijos por estar en una prisión. Entonces yo le dije, eso no es arrepentimiento. Tiene remordimiento por lo que hizo, pero no está arrepentido. ¿Ves? Otra, la mujer a la que le había compartido de Cristo y todavía le esperaban 8 años de condena. Y ella me decía, yo espero salir, pero espero salir con fuerzas para poder matar a mi marido. ¿Ves? Claro, ella todos los días afilaba su cuchillo emocional para poderlo, porque claro, ella estaba en prisión, era por él. Entonces, todas esas cosas, no, a mí me ha tocado oír gente muy mala. Lo que me ha llevado a ver cuán mala soy yo. Digo, Dios mío, qué mentalidad tan mala la que tiene el ser humano. O sea, por eso el Señor en su palabra habla de la manera en que habla. Entonces, viendo cada una de estas cosas, Nehemías lleva al pueblo. O sea, primero busquemos entonces al Señor, humillémonos delante de Él, oigamos su voz, sincronicemos nuestro oído, porque en algo hemos fallado. O sea, en algo hemos fallado. Señor, muéstranos en qué, para poder arrepentirnos y para poder convertirnos, para que vengan de la presencia de Dios, como dice su palabra, tiempos de refrigerio. Ahora, tiempos de refrigerio en invierno
¿Cuándo se disfruta de un tiempo de refrigerio? Cuando hay calor. Pero ¿saben qué? Que aunque estemos en invierno podemos estar con un calor que nos ahoga de las aflicciones. Entonces, en medio de las aflicciones sí necesitamos refrigerio. Entonces, no tiene que ver con una temperatura externa, tiene que ver con una temperatura que se vive en nuestra alma. Entonces, en el capítulo 10, y estoy dando así un vuelo para poder centrarme en el 11, que es donde a donde me quiero ir, al 11 y el 13. En el 10, entonces, él habla de la importancia del compromiso con la obra de Dios y entender la misericordia del Señor. Entonces, en el 11 viene ya la bendición que ellos comenzaron a ver, que era el querer comenzar de nuevo. Entonces, Nehemías comienza a invitarlos a ellos y comienza a trabajar en el carácter, a llevarles a vivir una vida de gratitud, de confesión, de sacrificio, de gozo y de ofrenda. Fueron las 5 cosas que se restauraron. O sea, ¿saben por qué de gozo? De gratitud. Porque la gratitud es respuesta ¿de qué? De un corazón que ha entendido la gracia de Dios. O sea, es la gratitud. O sea, yo tengo algo que no merezco. ¿Ves? Tengo algo que no merezco. Realmente digo, Señor, lo que merecíamos, ¿qué era? Ir al infierno. Eso era lo que merecíamos porque nacimos en pecado. ¿Ves? Entonces, lo que hoy tenemos, que es la salvación a través de Jesucristo, es un regalo que no merecíamos y lo tenemos. Entonces, qué maravilla que tengamos un regalo tan grande y que ya no vamos al lugar que merecíamos ir, que era el infierno. Hoy vamos por gracia a la presencia de Dios y disfrutamos de una eternidad. La eternidad no es cuando muramos. La eternidad es del momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ya nos convertimos en ciudadanos eternos, ¿verdad? Porque ya pasamos de una vida terrenal a una vida espiritual. Entonces, todo esto, para ver entonces la gratitud en Nehemías, vamos a ver entonces el capítulo 11, versículos 17 y 24. Nehemías 11. Que es el versículo que acaba de leer Michelle. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Entonces, cuando estaba viendo esto, yo decía, me hizo gracia porque yo decía, Robert y yo no hemos hablado de esto y él empezó hoy justamente. Casi te quito la predicación. Por eso cuando empezaste y me quitó ya la predicación. Ya me quitó la predicación. ¿Qué tal que yo le hubiera hecho un spoiler de lo que iba a compartir? Entonces, por eso, ¿qué tan importante es la alabanza? O sea, la alabanza y la gratitud van juntas, ¿no? Y yo no había caído en cuenta y hasta nos reíamos. Nosotros somos una familia muy intensa. Nosotros los 4 estamos juntos y somos intensos, porque todos los temas los tratamos y de todo. O sea, yo no sé cómo serán las familias judías en cuanto al trato de la profundidad en las leyes de Dios, pero nosotros lo somos de manera muy intensa. Y resulta que estábamos, ¿y de qué era que estábamos en un momento hablando? Dentro de la alabanza, o sea, la importancia de la alabanza. Y yo pensaba, pero si Nehemías los llevó a ellos a que cantaran, los obligó de nuevo a que volvieran a restaurar el cántico y cantaban de tal manera que ¿quiénes los escuchaban? Los pueblos que estaban alrededor los escuchaban. O sea, que no cantaban ahí, no, cantaban alto y hasta los vecinos los escuchaban. Este ejemplo lo vemos luego cuando dice la Biblia que estaban en prisión en el Nuevo Testamento. Nos dice que Pedro estaba en prisión y dice que ¿qué sucedía en la prisión? Comenzaron a cantar, Pablo. ¿Y qué sucedió mientras cantaban? Las puertas se comenzaron a abrir. Entonces, Nehemías comenzó a decirles a ellos y dice que Matanías, ¿no?, era el que empezaba las alabanzas. Y yo digo, algo especial tiene que tener la alabanza desde que Matanías quedó famoso. Lo volvió el Señor famoso porque ahí quedó escrito, ¿no? Y entonces en un momento pensaba, ustedes no saben que en el ejército
todos los días, y por eso decía Michelle, mi madre no ha contado nada de eso, y dije, pero todos los días en el ejército, en el tiempo de ejercicios, ¿qué es lo que tienen los soldados que hacer? Todo el mundo tiene que cantar, porque ¿saben qué? A Dios no le interesa el timbre de tu voz o los gallos que se salgan o no. ¿Sabe que el cántico es un arma de guerra? Y por eso la tribu de Judá era la tribu de la alabanza y la única que ha permanecido. Los judíos que están hoy reconocidos es por una sola tribu, Judá. La única tribu que permaneció fue la tribu de Judá, la de la alabanza. Entonces, Nehemías les llevó a restaurar algo que habían perdido, la alabanza. Y la pregunta hoy es, ¿cómo es nuestra alabanza personal a Dios? ¿Solamente alabamos y cantamos a Dios cuando estamos aquí reunidos? ¿O ni eso? Que a veces digo, ay, las canciones. Pues yo no canto porque a mí me nazca. Yo canto porque el cántico es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Cuando nos despedíamos de Estados Unidos, hubo un compañero de clase nuestro, de Robert y mío, que había tenido un accidente. Él había tenido un accidente, su mujer, una militar de allí, yo creo que ya les había contado la historia, ella tuvo un sueño, ella no quería nada con el Señor, pero nosotros lo habíamos compartido a su marido. Él sí quería del Señor, pero ella no lo quería. O sea, eso de que ahí se nota quién corta el bacalao, ¿se sabe ese dicho? Bueno, ella era la que cortaba el bacalao. Y entonces él decidió, para no tener problemas con su mujer, que mejor no, yo me quedo calladito. Y él llegó un día a la clase con un rosario muy grande aquí en el pecho. Y cuando él llegó, cuando entró, nosotros entendimos que ella estaba marcando su territorio. O sea, ahí va el cuidado que él es. Y yo le dije a Robert, nosotros no vamos a cambiar con él porque lo amamos. Y esto no va a hacer que cambiemos con él para nada. O sea, el cariño. Pero resulta que ella tuvo un sueño. Y el sueño la dejó a ella incómoda. Y en el sueño ella soñó. Ese día nos llevaron hasta la estación de tren y mientras nos llevaban en el camión militar de ella dijo, yo he tenido un sueño, ¿saben de alguien que interprete sueños? Yo le dije, cuéntalo, yo tengo interpretación. Yo lo único que decía era, Espíritu Santo, dime la interpretación, porque esta mujer está esperando algo. Imagínense que en ese momento ella dijo, sí, he tenido un sueño. El sueño es que a mí me mandaban a Colombia para recibir un entrenamiento en contraguerrilla. Y yo ya iba a firmar el entrenamiento, pero yo estaba muerta de pánico, ¿no? Entonces yo me quedé así, yo dije, yo sabía que ella es activa, pero ya ella había sido enviada, porque ella es sargento, había sido enviada con el ejército de tierra a varios despliegues de Estados Unidos en territorio peligroso. ¿Cómo le va a tener miedo ir a Colombia a la guerrilla? Si esta mujer ya ha estado en Irak, en Vietnam, en de todo, o sea, tenerle miedo. Si ella está acostumbrada a estar con gente agresiva. Entonces, cuando ella dijo eso, yo me quedé y me dice ella, ¿sabes qué significa el sueño? Y le dije, sí, yo sí sé. Le dije, mira, no, pero no me lo estaba inventando. O sea, no me lo estaba inventando. O sea, en ese momento yo tuve una palabra del Espíritu Santo, porque cuando yo la oía, yo le decía por dentro al Espíritu Santo, dime la interpretación de este sueño, que yo no la sé, pero tú sí la sabes. Y fue de inmediato que el Espíritu Santo me dijo qué era. Y le dije yo a ella, yo sé qué significa, y Robert estaba ahí al lado, yo sé qué significa el sueño. El sueño es una nueva capacitación que Dios te quiere dar a ti, que tiene que ver con un entrenamiento en armas que tú no has utilizado nunca, ¿ves? Tú necesitas un entrenamiento con armas que nunca has utilizado, pero en ese entrenamiento, tú y yo vamos a estar juntas. Y se quedó así mirándome, a partir de ese día dejó de hablarme. La perdí. Entonces yo dije, Señor, ¿y ahora? Ahora la perdí. O sea, a partir de ese momento ella no me volvió a hablar. Pasaron unos 3 meses, pero resulta que después de los 3 meses yo comencé a orar. Ya Robert se había venido a España, ya estaba en Portugal buscando a Tito, y en ese momento yo comencé a yo estaba orando, y mientras estaba orando el Señor me trajo a mi mente a este chico. Y yo comencé a orar, yo decía, Señor, yo comencé a orar por él y le mandé un mensaje al móvil.
que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, estoy orando por ti, y nada. Es lo único que le dije. Imagínense que 2 días después yo seguía con la misma inquietud y llamé. Cuando llamo al móvil, me responde ella y me dice: Berta, hemos tenido un accidente, él ha perdido una mano instantáneamente, está en estado de coma, ¿cómo es que se llama? Le van a amputar una pierna, bueno, tiene muerte cerebral en ese momento, o sea, fue. Entonces me dijo: por favor, ven en calidad de capellán a Washington, al hospital. Entonces yo le dije: ok, me dice, pero eso sí, prepárate para ver algo que no has visto. O sea, no puedes ni siquiera pensar que vas a verlo como tú lo conoces. Lo que vas a ver es algo irreconocible. Así fue. O sea, cuando llegué, me dejaban entrar por el hecho de que iba como capellán. Entonces me permitían la entrada al lugar donde estaba. Y en ese momento, cuando yo lo vi a él, lo iban a ingresar luego al quirófano para amputarle la pierna. Y yo le pregunté a ella: ¿cuál es el sentir que tú tienes? Porque me dijo ella: el médico me dice que yo debo firmar, por ser su mujer, la amputación de la pierna. Y le pregunté: ¿cuál es el sentir que tú tienes? Yo no me iba a poner a decirle: ¿qué te habló Dios? Porque ella no. Entonces le dije: ¿cuál es el sentir que tienes? Y ella me dijo en ese momento que no estoy de acuerdo con firmar nada. Yo creo que no es necesario porque algo va a ocurrir. Y le dije a ella: ok, ¿estás segura? Me dijo: sí. Yo le dije: ok, ¿te acuerdas del sueño que tuviste? Y me dijo: sí. Le dije: ok, este es el momento de aprender a utilizar armas que tú nunca habías utilizado. Tú vas a aprender a orar por tu marido, pero vas a orar de una manera eficaz. Tú vas a reclamarlo en el mundo espiritual porque este hombre ha querido buscar a Dios, ¿no? Y este hombre y tú van a predicar el evangelio. ¿Ves? Entonces ella vino y se quedó, me dice: ok, y toda la familia estaba ahí reunida alrededor. Entonces me dice ella: ¿qué hay que hacer? Le dije: ¿tienes aceite? Me dice: donde sea lo busco. Le dije: ok, lo vamos a ungir ya. Pero tú, siendo su esposa, lo vas a reclamar espiritualmente delante de Dios. Me dijo ella: ¿cómo? Le dije: no te preocupes que yo te ayudo, ven. Y ella comenzó, mire, ella comenzó en ese momento, ella es soldado. Ella sabe que si no obedece, o sea, ella lo que ha aprendido es a seguir dirección. Ella sabe que el mundo, en ese instante ella aprendió que el mundo espiritual es un mundo muy delicado. Y si tú te mueves en el mundo espiritual con malas actitudes, llevas toda la de perder. Entonces en ese momento ella simplemente me decía: dime qué hago ahora, dime qué hago esto. Y le dije: ok, ahora esto, la palabra de Dios dice eso. Cogimos con aceite, lo ungimos. Y con el momento en que llegué, todo esto lo tenían abierto, el cerebro estaba todo al descubierto, todo, o sea, era todo irreconocible. Un ojo aquí, todo cosido por este lado. Bueno, yo decía: Señor, yo lo único que le decía era: Señor, prepárame para ver lo que voy a ver y para estar fuerte, porque este chico nosotros lo amamos. Y yo en ese momento decía: ay, que estuviera Robert aquí por lo menos. Pero Roberto ve sangre y se desmaya. Entonces, ¿a que sí? Tú ves sangre y te desmayas, mi amor. Entonces, en ese momento, yo con cada una de estas cosas yo comencé a orar. Yo le decía: Espíritu de Dios, ¿cómo hacemos ante una situación de esta? Ahora, ella entendió rápido. Lo metieron a quirófano, porque el médico dijo: aunque no autorices, vamos a salvarle la vida. Pero cuando lo ingresaron al quirófano, resulta que lo revisaron y el médico dijo: algo ha pasado, pero su pierna no necesita ser amputada. Entonces lo volvieron a sacar. Y ella viene y me llama: Berta. Y yo le dije: ok, es que yo esto lo conozco. O sea, yo sé cómo se mueve el Señor. Y ella me decía: ahora ven aquí, dime así, en blanco y negro, qué debo quitar de aquí y qué debo dejar. Ok, quita todos los santos que en este momento, porque tenía todo, a cada santo le tenía una vela. ¿Crees lo que dice la palabra de Dios? Me dice: sí. Yo le dije: ok, entonces al Señor tú honrarás, a Él le temerás, ¿ves? Y el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, ¿ves? Entonces me dijo: ok, o sea, ella cada cosa me decía: ok, o sea, vas a ir, tú puedes ir 40 años en el desierto o puedes ir en un trecho corto, exacto, en 40 días. Entonces, pero ¿hasta dónde la alabanza se ha restaurado en tu vida? De tal manera que las puertas de las prisiones se abran, de tal manera que como soldado te ejercites, ¿ves? Porque hasta yo me acuerdo que en los ejercicios hasta te ponen a cantar cosas que son muchas veces graciosas, pero son muy graciosas, pero hacen parte del entrenamiento de un soldado. Entonces, el rey David pasó de cuidar las ovejas, el dulce cantor de Israel, pasó ¿a qué? A ser el rey más recordado hasta hoy en Israel.
Porque cuidado con la memoria de David, alguien diga algo, porque, Dios lo honra y lo ha honrado. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que ver cada una de estas cosas. Ahora, estoy buscando aquí, se me perdieron ahora mis apuntes. Entonces, Nehemías quería llevarlos precisamente a eso, a que ellos no olvidaran esa parte. Luego en Nehemías 12, dice, habla de los 24 grupos de sacerdotes y pensaba, porque me acuerdo de que, a ver, en cuanto a los porteros, ¿cuántos porteros había? Y yo decía, Señor, qué increíble que hasta los porteros se multiplicaron, ¿no? Hasta los que cuidaban la puerta de cada una de las puertas. ¿Cuántos porteros eran? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie reparó cuántos porteros eran? A ver, en Nehemías 11, 19. Aquí dice. Aquí sí ya lo encuentro. Nehemías capítulo 11, versículo 19. A ver si coincide con el número con el que yo tengo aquí. 172. Exacto. 172 porteros. ¿Qué importancia tenían los porteros? ¿A quiénes ponían en las puertas? A alguien que tuviera carácter y que tuviera también buenas maneras. Para dejar entrar al que venía con buenas intenciones, pero también para impedir el paso a los que no venían con buenas intenciones. Yo digo, Señor, ¿será que para eso necesitamos capacitar gente? ¿Pero por qué quedó escrito? Entonces, cada una de las enseñanzas, yo les digo que yo vivo tan enamorada de Nehemías que yo quiero, cada vez que lo leo, le encuentro mucha más, porque me parece un manual tan pequeñito, pero con tanta cosa, tanto detalle, que nosotros debemos tener en cuenta para nunca olvidarnos de ellos. Luego, en Nehemías 13, Nehemías 13, que es el último capítulo. Entonces, vemos que sucedió algo. Resulta que el tiempo que le había sido asignado a Nehemías para restaurar los muros se cumplió, y a Nehemías le tocó volver a Irán, a Persia, para poder presentarse nuevamente en su trabajo y volver delante del rey. Ya había dejado todo organizado y todo restaurado. La gente estaba feliz. La economía había vuelto a ser de bendición. El sacerdocio, todo estaba funcionando. Pero resulta que a Nehemías le tocó irse y dejarlos solos. El peligro es, ¿qué hacemos cuando quedamos solos? ¿Qué hicieron cuando quedaron solos? Metieron la pata, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se casaron con extranjeras, con gente que no eran del pueblo, que tenían otro tipo de leyes, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? Profanaron, exactamente, los almacenes. ¿A quién llevó a vivir uno de los sacerdotes? ¿A quién llevó a vivir al almacén? A Tobías. ¿Quién era Tobías? Uno de los primeros que se opuso a que los muros fueran restaurados. Sanbalat le entregó, uno de los sacerdotes, el primero, y era el que más autoridad tenía, le entregó su hija a uno de los hijos de Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? El mayor enemigo de Nehemías. Entonces, cuando llega Nehemías y comienza a ver que en el tiempo en que tuvieron libertad, la libertad la usaron para hacer cosas que no eran, ¿cómo se puso Nehemías? Muy furioso. Encima vio que tenían cortes modernos. ¿Y saben qué hizo Nehemías? Hasta les arrancó el pelo. ¿Ves? Les arrancó el pelo. ¿Por qué? Porque no tenían por qué estar imitando a las otras naciones. No. O sea, se habían olvidado que ellos habían hecho un pacto, y el pacto incluía que no se iban a cortar el pelo. ¿Ves? Porque eso era lo que los iba a identificar como diferentes de todas las demás naciones. Entonces, el Señor siempre se encargó de decirles al pueblo de Israel, sois un pueblo diferente, ¿no? Y yo me acuerdo cuando Michelle y Tito estaban pequeños, y decía, ¿por qué nosotros no podemos hacer las cosas que hacen los demás niños normales?
Los viernes teníamos vigilia y ellos venían con nosotros a la iglesia. ¿Y por qué nosotros no podemos ver muñequitos todo el tiempo como los niños, demás niños normales? Porque no sois normales. Tenéis que ir al conservatorio de música y eso exige mucho tiempo. Tenéis que, o sea, no soy, entonces el Señor siempre se encargó de repetirle al pueblo de Israel, tú eres un pueblo especial, tú no eres normal. Tú no tienes permiso de hacer todo lo que los demás hacen. Entonces nosotros a veces nos quejamos, pero yo ¿por qué no puedo hacer esto? De poder puedes, pero en cuanto lo haces, ¿ves? Luego ¿qué viene? Viene una corrección de parte de Dios. Entonces, todo me es lícito, pero dice la palabra de Dios, no todo me conviene. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio? Probó la obediencia. O sea, cuando tú has sido... En el tiempo de soledad, ¿qué hacemos? En el tiempo de soledad, nosotros comenzamos a quejarnos. Comenzamos a decirle, quizás ellos comenzaron a decir, ahora quedamos solos. Nehemías se fue. ¿Cuánto tiempo duró Nehemías después de que volvió? Estábamos hoy hablando respecto de eso. Creo que fueron 12 años. Y cuando volvió, ya volvió como gobernador de Jerusalén. Pero le tocó volver como gobernador de Jerusalén, porque si no volvía como gobernador, no podía establecer leyes y ponerse a la altura de los otros gobernadores. Entonces, yo a veces pienso, ¿cuántas veces has hecho un trabajo que cuando lo dejaste delegado y volviste, encontraste que los que habían quedado al cargo de eso, a cargo de la empresa, las acabaron, ¿no? O tomaron decisiones que no eran conforme al criterio de lo que siempre se había aprendido en la palabra? ¿Ves? Entonces, todo eso es frustrante. Entonces, yo me imaginaba a Nehemías con rabia, con dolor, con decepción, ¿con qué más? O sea, ¿qué llevó a Nehemías a coger a la gente y arrancarle el pelo? O sea, yo no voy a justificar, ni quiero también hacer de eso la escuela de Nehemías, una escuela de liderazgo donde... No, pero ¿qué fue lo que le llevó realmente a ver eso? O sea, ¿cómo sería el estado de frustración al haber dejado algo, ¿no? Y digo, Señor, tú nos entregaste algo lavado por tu sangre. ¿Qué vamos a hacer con ese regalo tan grande que tú nos has entregado? O sea, ¿de qué manera te vamos a presentar las almas a ti? Porque dice que se fue, pero volverá. Yo digo, uy, Nehemías fue, pero luego volvió. Igual que lo que va a hacer, lo que ha hecho Jesús. O sea, ha ido, pero volverá. Y cuando Él vuelva, ¿qué cuentas le vamos a dar? De los talentos. Los escondí porque tuve miedo. Y comenzamos a poner disculpas. Y comenzamos a decirle a Dios, no, es que no había motivación. Es que no, o sea, ¿qué es lo que a ti te motiva? Y yo a veces pienso, digo, ¿cuál es el termómetro que en un momento mide nuestra temperatura? Porque en un momento me pongo a pensar, es que una vez alguien me decía, es que tú vives todo el tiempo motivada. Y yo me eché a reír, yo me reía en ese momento. Yo no es que viva todo el tiempo motivada. A mí hay días en que me da la depre. Hay días en que amanezco, que se me sale el indio, que como que que digo, Señor, hoy estoy como caníbal. O sea, hay días en que estoy así. Y como con la regla. Con la regla, no, ya no tengo. Entonces, entonces con cada una de las cosas, yo digo, Señor, entonces cuando esta persona me decía, es que tú todos los días vives motivada, yo digo, no, yo todos los días no vivo motivada, pero yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Yo tengo que buscar la motivación en el Señor, porque si yo busco la motivación en mi marido, hay cosas que no me van a motivar, porque hay días en que él no me va a motivar. Entonces digo, no, si yo busco la motivación en mis hijos, hay días en que están, hay días en que no están. Entonces yo no puedo buscar las motivaciones para servir a Dios de alguien que esté a mi lado o de agentes que estén. Yo tengo que buscarla en Dios. Señor, anímame. Señor, lléname de entusiasmo, lléname de ánimo. Señor, lléname como si yo me acababa de comer unos chocolates ahora. Cuando alguien se come un chocolate, ¿cómo se pone? No, a ver. Además de gordo, cuando alguien se come un chocolate se pone activo, hiperactivo. Ya todo el mundo está pensando en las espinillas. No, yo estoy pensando en la hiperactividad. Entonces digo, Señor, ayúdame
Entonces yo veía, ¿cuál es el problema de la persona deprimida? Es que las endorfinas están ausentes. ¿Qué es la endorfina? Es la hormona de la felicidad. Muy bien. Entonces yo le digo, Señor, multiplícame la endorfina, actívala en mí, Señor, inyéctame hoy endorfina. Yo digo, Señor, porque si como chocolate me engorda. Entonces, Señor, entonces comienza a decir, Señor, pero ¿sabes una cosa? Que cuando tú sales, ¿no?, y compartes de Cristo a alguien, ¿tú cómo te sientes? Un subidón, ¿verdad? Endorfinas que se activan. Te digo, Señor, si el compartir con otros produce el gozo de la salvación, qué alegría más grande. Ahora, ¿produce alegría salir de uno de la comodidad para ir a compartir de Cristo con alguien? No, pero después de que le has dedicado un tiempo a alguien, ¿cómo vuelves? Feliz, 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 feliz. Puedes hasta abrazar a tu enemigo, que no importa lo que el enemigo haya hecho, uno no siga, allá él. O sea, pero todo cambia. Entonces, veía un momento y digo, Señor, mientras estamos solos, lo que Dios está probando son nuestras actitudes. ¿Cuál es la actitud que tenemos en medio de la soledad? De decirle al Señor, es que me dejaste solo. O como decía Elías, es que solo he quedado yo y me buscan para matarme. ¿No? Es que soy pobrecito yo y pobrecito de mí, pobre de mí, ¿no? ¿Cómo es la canción esta? ¿No? Pobre de mí. Sí, exacto. Que si me doy golpes de pecho van a quedar aquí grabados. Entonces, pobre de mí, digo, Señor, y a veces comienzo a reírme y digo, ay, Señor, hoy estoy como quejicas, parece que estuviera enfrente del muro de los lamentos y no enfrente del Dios que hace maravillas. Entonces, a veces le digo, Señor, inyéctame hoy eso que necesito, ¿ves? Porque no puedo buscarlo de la gente, ni puedo darle palos a alguien para que me... No. Señor, ¿sabes qué? Dame esa porción que necesito para poder también ayudar a otros, ¿no? Entonces, nadie puede dar de lo que no tienes. Tú no puedes dar de lo que no tienes. A veces pensamos que es un estado civil el que nos va a llenar de alegría. Entonces, a veces pensamos, si estás soltero, piensas, cuando tenga novio, cuando tenga novia, es que voy a ser feliz, porque eso es lo que nos muestra el Facebook, ¿verdad? Que es feliz porque tiene novio o tiene novia. Cuando te casas, entonces piensas, es que casado es que voy a ser feliz. La soledad se va a acabar. Y los que están casados se ríen. No se acaba. Después piensas, mi mayor felicidad cuando lleguen los hijos. Y llegan los hijos y qué felicidad. Pero se van. Y entonces, o sea, la felicidad no depende tampoco de los hijos. Ni del número de hijos, porque si era uno, porque es uno. Pero si son dos, ahora son tres, no depende del número de hijos. O sea, entonces cuando seamos abuelos, ¿la felicidad será que está basada cuando seamos abuelos? No. Entonces digo, Señor, ayúdanos a ser felices en todas las áreas y en todas las etapas de nuestra vida. Ayúdanos a ser felices. Entonces, Señor, que yo pueda ser feliz, pero que cuando tú vuelvas, como volvió Nehemías, que tú encuentres la casa en orden y que no encuentres que la libertad la usé para tomar decisiones que no iban conforme a tu plan y tu propósito, que no iban conforme a lo que Dios realmente esperaba de mí. Entonces, los líderes perdieron el examen cuando se quedaron solos. Y es cuando quedamos solos, cuando Dios va a probar nuestra obediencia y cuando va a probar. Hoy les contaba en el grupo cuando estábamos, ya para finalizar, en el grupo cuando estábamos viendo el Sigue a Cristo, en el tema de la oración, que yo me acuerdo que hace 30 años dando ese tema sobre la oración en un grupo pequeño. Por eso los grupos pequeños son una gran bendición, porque nos permiten ministrar mejor en la gente. Y estábamos viendo en ese grupo, ¿cómo es que se llama? La importancia de la oración. Para mí la oración es un deleite. Para mí la oración es... Y era eso lo que yo quería transmitir en el grupo. Pero claro, tú no le vas a poder enseñar a la gente de que si no oras 2 horas de rodillas y con granos de arroz debajo de las rodillas, no, la oración no es oída. Porque a veces nos han enseñado o creemos que mientras más te martirices, no. O sea, orar es algo tan sencillo y es algo tan bonito, que lo que para ti es una experiencia es lo que tú vas a transmitir. Y yo lo estaba compartiendo en el grupo. Y en el grupo había un piloto de aviones privados que estaba allí. Y el hombre sí, o sea, un hombre
bueno, muy agradable y todo eso, y él tomaba nota de todo lo que estaba diciendo, pero él venía nuevo por primera vez ese día al grupo. Y estábamos hablando de la importancia de la oración. Vimos todo, cómo orar, por qué orar, de qué manera se ora, qué debemos incluir en la oración. O sea, bueno, fue muy sencillo, pero muy práctico. Lo que yo no sabía era que en esa semana ese hombre iba a tener un accidente en su avioneta, iba hacia un lugar porque lo iban a contratar para llevar una familia, y mientras iba, una de las alas de la avioneta falló y cayó justamente en un río, pero hace 30 años no había WhatsApp, no teníamos móviles ni nada de eso, y no hubo manera de dar una señal de un SOS para que vinieran a ayudarle. Entonces él cayó, y dice que cuando él cayó en el río y la avioneta quedó destruida, dice que de lo único que él se acordó fue el tema que había visto sobre la oración. Y dice que él en ese momento comenzó a orar fervientemente. O sea, fue un curso intensivo. Pero él dice que de una manera milagrosa vinieron a ayudarlo y él salvó su vida. Entonces, cuando a la siguiente semana nos reunimos, yo no sé si te ha pasado que a veces tienes un testimonio y tú deseas que ya llegue el día de la reunión para poder contar tu testimonio. Pues él llegó así, llegó ese día de primerito. Él esperaba el momento en que yo preguntara, y bueno, ¿y alguien tiene algún testimonio? Porque él enseguida, y cuando él nos contó, todos nos quedamos, y era nuevo, era primera vez que venía a una reunión, pero lo que se le compartió le salvó la vida. Entonces, no solo le salvó espiritualmente, sino también le salvó físicamente. Te digo, Señor, danos la gracia de hoy poder restaurar familias, de que muros que habían sido destruidos vuelvan a levantarse, de que el ejercicio del sacerdocio se vuelva a restaurar, que la alabanza se oiga, no porque gritemos, sino porque en el mundo espiritual se está oyendo que hay voces que se están levantando. Ustedes saben que aquí podemos gritar y no pasa nada. Pero la cuestión es cuando en el mundo espiritual se escucha de que las voces se levantaron de nuevo. Eso sí tiene mucho peso. Y ahí sí el enemigo tiembla. Y ahí sí las huestes de maldad que hacen retroceden. Porque 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. ¿Ves? Te digo, Señor, danos la gracia, de verdad, de ser como soldados que se están ejercitando para que en el momento de la batalla no tengamos bajas. Y para que realmente podamos cuidar las puertas que Dios ha puesto para que cada uno de nuestros lugares sean cuidados. Entonces, ¿de qué manera quieres edificar? ¿Quieres edificar de tal manera que, como decían los enemigos, que cuando una zorra se suba en el muro se caiga porque es endeble? ¿O quieres edificar de tal manera que cuando se terminen los muros, Nehemías que le dijo a todos, ahora nos subimos arriba del muro y vamos a cantar encima del muro? ¿Cómo son los muros de Jerusalén? Bien anchos, tan anchos que cabían todos los líderes ahí. Y decía, Señor, danos la gracia de edificar de tal manera que esta obra no la tumbe nadie, ¿no? Y que cuando cantemos, aunque en Aranjuez no se oiga, en el mundo espiritual se está sacudiendo, y que los que habían sido esparcidos regresan a tomar posesión del lugar que el Señor les había dado. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta tarde, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a orar de tal manera, Señor, que nuestras vidas sean influenciadas. Enséñanos a orar de tal manera, Señor, que los resultados se vean. Sácanos hoy, Señor, de la apatía, sácanos hoy, Señor, de aquello que en un momento del letargo, sácanos hoy de todo aquello que nos lleva a servirte, Señor, quizás con pereza, con pesadez, Señor, y ayúdanos a ser ágiles en el servicio a ti, a desear oír tu voz, Señor, y sobre todo a obedecer. Que estás viendo nuestro carácter en medio de este tiempo, estás viendo de qué manera reaccionamos, estás viendo de qué manera actuamos. Y Señor, nuestra felicidad no está condicionada a un local, nuestra felicidad no está condicionada a personas, nuestra felicidad no depende, Señor, ni siquiera de rituales. Nuestra felicidad depende de estar cumpliendo con el propósito para el cual tú nos diseñaste. Así como aquella mujer que estaba en estado de coma
y cuando escuchó que la iglesia estaba sucia, enseguida volvió. Señor, que actives en nuestra vida aquello para lo cual tú nos llamaste, Señor. Que realmente sintamos dolor por aquello que no ha sido restaurado en la iglesia y es aquello para lo cual tú nos quieres usar. Señor, gracias por todos los corazones que también necesitan sanidad. Señor, necesitamos de tu sanidad. Y así como hemos recibido, también queremos brindarla a otros. Por eso danos la gracia, Señor, de recibir personas que han sido heridas para poder ayudarles. Pero, Señor, sigue tratando con nosotros las malas actitudes para que podamos recibir, Señor, con misericordia aquel que vuelve. Gracias por tu amor y gracias por este tiempo. Nosotros te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Miércoles, ¿saben? Miércoles 2. Hola, hola, hola. ¿Estáis aquí?